Parque Temático Tierra Santa. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en osdo.com.ar. Y si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Hola, ¿qué tal? Y bueno, finalmente el INDEC dio a conocer los datos de pobreza, datos realmente muy alarmantes. Y más alarmantes todavía los datos de pobreza infantil, con ese 52,6% de chicos menores de 14 años que viven en hogares pobres y con altos niveles de indigencia infantil, porque estamos hablando del 13,1%. Son datos del primer semestre, cuando se conozcan los del segundo semestre, que es el actual que estamos ahora transitando. Evidentemente estos datos van a ser peores porque la situación económica se deterioró, siguió cayendo el poder adquisitivo de la gente, de los jubilados, y ya se estima que quizá el presidente Macri concluya este mandato con el 38%, 39, 38, 39% de pobreza y una pobreza infantil del 55%. Claudio Lozano, gracias por compartir esta mesa. ¿Cuál es la reflexión que te merecen estos datos oficiales que muestran un crecimiento de más de 4 millones de pobres en el curso de tan solo 4 años? Sí, la verdad que, bueno, obviamente no es un verdadero desastre social el que estamos hablando. Son 5 millones de pibes en situación de pobreza, sobre 9 millones y medio, de los cuales 1.300.000 estarían en hogares indigentes, es decir, por debajo de la línea del hambre. Estamos viendo una foto vieja en realidad. Claro. Esto que vos mencionabas es así. Macri va a terminar claramente entre el último trimestre, no va a bajar del 38-39, vamos a estar orillando el 40%, siempre y cuando no tengamos un salto cambiario adicional. Claro, esto con la foto de hoy. Supongamos que el escenario, el último salto cambiario es el que vivimos luego del 11 de agosto. Si esto fuese así, cosa que no se puede garantizar, pero si esto fuese así, no, vamos a estar orillando el 40% de la población en situación de pobreza. Nosotros seguimos esto también trimestralmente. Vos sabés que el INDEC saca promedios semestrales y ya habíamos adelantado que el primer trimestre daba 34,1% de la población en situación de pobreza. En realidad, para que haya dado el 35,4% es porque el segundo trimestre está dando ya 36,7%. Es decir, casi estamos cerca del 37% en el segundo trimestre del 2019. Y al mismo tiempo, para que esté dando 7,7% la indigencia, es porque ya en el segundo trimestre del 2019 estaba en el 8,3%. Lo cual, bueno, recordemos que se dio un incremento del 46% de la asignación universal para tratar de frenar el aumento de la indigencia, y aún así la indigencia trepó por encima del 8%. Y me parece que lo que hay que ver es que el acuerdo con el fondo comienza en abril del 2018. En el primer trimestre del 2018 la pobreza estaba en 25,5% y la indigencia estaba en 4,9%. En realidad, el acuerdo con el fondo de Mauricio Macri tiene como resultado, cuando uno mide lo que ocurrió ya en este segundo trimestre del 2019, 5.200.000 pobres más y 1,5 millones
de indigentes más. O sea que el saldo del acuerdo con el fondo es ese, que se supone que tenía garantías sociales, ¿no? Resguardos sociales para intervenir. Bueno, esos resguardos sociales parece que no han dado ningún resultado, ¿no? O sea, el acuerdo con el fondo son 5.200.000 pobres más en la Argentina. Parece que esa es la reflexión más clara, sobre todo para el futuro, porque si el acuerdo con el fondo supone recomendaciones de política económica y demás, discutir una Argentina distinta, donde la evolución de la pobreza sea la inversa de la que estamos viviendo hoy, implica indudablemente dejar sin efecto un acuerdo de esa naturaleza. Ahora, cuando uno mira toda la serie, prácticamente la Argentina, desde el Rodrigazo en adelante, ha tenido una pobreza del 25%, no bajó de allí, más o menos aproximadamente, un punto más, un punto menos. Y se han sucedido gobiernos de distintos signos. Lógicamente, la situación es mucho más grave ahora, pero ¿por qué la Argentina tiene este piso de pobreza y que persiste en el tiempo? Porque estamos hablando de, por lo menos desde el Rodrigazo en adelante, ¿no? Yo lo que creo que en realidad el Rodrigazo es el punto de ruptura, a partir del cual comienza a darse una suerte de escalonamientos hacia abajo, crisis tras crisis, ¿no? O sea, claro, por eso tomé por referencia claro, el pero digo, en Rodrigazo. realidad, para llegar a la situación estructural que tenemos hoy, donde vos sabés que tenés un 25-30%, fuiste bajando escalones Sí, sí. a través de las distintas crisis, ¿no? Crisis que, por otra parte, han estado todas ligadas al fenómeno del endeudamiento. Sí. En realidad la crisis de finales de los 80 está ligada al fenómeno del endeudamiento, la crisis del 94 está ligada al fenómeno del endeudamiento, la crisis del final de la convertibilidad está también ligada a todo esto. En alguna medida está claro que hay una reestructuración del capitalismo argentino en el marco del endeudamiento que supuso la cristalización progresiva de un nuevo patrón de organización de la economía, un nuevo esquema productivo y un nuevo esquema de distribución del ingreso cada vez más desigual. Un patrón cada vez más primarizado y un esquema distributivo cada vez más desigual. De hecho, habíamos tenido, antes de estos datos, algunos adelantos con el informe laboral del INDEC también y el informe de la distribución del ingreso, ¿no? En donde, digo, claramente, por ejemplo, el tema de el 1.300.000 puestos de trabajo del que se ufana Macri de haber creado en el curso de su gestión, 690.000 de ese 1.300.000 son cuentapropistas, entre los cuales una proporción muy alta son monotributistas y monotributistas sociales, Y que aparecen monotributistas como formales. Sí, que son ¿no? informales en realidad. Que en realidad son asalariados disfrazados en muchos También. casos, y que en realidad vienen a sustituir el empleo formal dominantemente industrial destruido durante buena parte de estos años. Y hay 350.000, además de estos 690.000, 350.000 puestos más que son asalariados no registrados. O sea que en realidad la foto del mercado laboral de lo último es 10,6 de desempleo y 85% de precarización laboral. Entonces, me parece que esa es la contrapartida del proceso de desindustrialización de la Argentina y de la configuración de una Argentina endeudada y extractivista como Ahora, lógica frente general. a este escenario que vos planteás, si Alberto Fernández es presidente, ¿qué se puede esperar? Porque por ahora las definiciones de él son muy generales. Exactamente, no inclusive es fácil decir qué es lo que van a hacer. Lo que sí está claro es que, primero, es muy difícil pensar una recuperación importante de la economía argentina sobre la base de una salida exportadora. Por dos razones. Por el perfil extractivista que tiene primario la salida exportadora vigente de la Argentina, y en segundo lugar porque la situación mundial no da. O sea, el comercio mundial no está mostrando situaciones de dinamismo como decir, bueno, el salto exportador nos va a traccionar en términos generales. Por lo tanto, digo, acá no hay recomposición efectiva si no se le otorga un lugar relevante al mercado interno.
Y otorgarle un lugar relevante al mercado interno supone algún proceso de redistribución del ingreso que el único que lo puede comandar es el Estado. Y el Estado debería nutrirse de estrategias impositivas más potentes, en donde tendría que pensar en retenciones, tendría que pensar en impuesto a la riqueza, tendría que pensar en impuesto al patrimonio, a las altas rentas y demás, debería restituir contribuciones patronales a las grandes empresas, podría recomponer una estrategia que le permita construir, qué sé yo, medidas. Nosotros tenemos ¿Vos crees calculado... que Alberto Fernández podría inclinarse por esa vía? Yo creo que, si me debo atener a lo que dijo cuando lo vio a Evo Morales, por ejemplo, dijo eso. Pero como vos decís, hay definiciones generales, claro, y dijo otras cosas distintas. Y también estuvo con la mesa de enlace y le dijo nunca más, por eso nunca más a las retenciones. Va a haber que verlo. Pero lo que digo es, si alguno piensa que en realidad va a salir por vía exportaciones, bueno, hay que pensarlo bien porque eso no da. Es más, uno podría suponer, para los que dicen eso, que están pensando en la Meca de Vaca Muerta. Exacto. Ahora, la Meca de Vaca Muerta, ¿qué vamos a repetir la experiencia de Loma de la Lata? Cuando la Argentina en los 90 encontró un yacimiento en Neuquén y dijo somos gasíferos y por lo tanto pinchamos en una década un yacimiento, lo hicimos bolsa, se lo llevó todo Repsol, acá no quedó un céntimo y que ahora vamos a hacer soja más Vaca Muerta. Bueno, si esa es la salida, efectivamente va a haber complicaciones. Lo último, Alberto Fernández dijo, con la deuda a la uruguaya. ¿Qué reflexión te merece en 1 minuto y medio? Que el objetivo para poder resolver los problemas de la Argentina es minimizar los pagos. La deuda no puede seguir representando el 30% del gasto, ni puede seguir representando lo que representa en divisas que necesitamos para recomponer el aparato productivo. Así que me parece que el reperfilamiento uruguayo no alcanza. ¿No alcanza o va en otra dirección? Va en otra dirección. Por eso yo siempre repito, en una deuda en donde el 70% se fugó y el acuerdo con el fondo está flojo de papeles, la lógica sería decir que las deudas se pagan, pero las estafas no. Hay que revisar la deuda. Claudio Lozano, muchas gracias. Bueno, nos reencontramos la próxima semana y con estos temas que han sido dominantes, lógicamente todo lo que tiene que ver con la deuda y sobre todo esta explosión de pobreza que golpea cada vez más a los más indefensos, a los más chicos. Gracias. Parque temático Tierra Santa. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Conoce más en ojo.com.ar. Y si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.